Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Pro, en el Distrito de Los Olivos, le da la cordial bienvenida. Y en esta noche queremos dar inicio a nuestro culto de oración, en el cual nosotros vamos a aprender a poder estar delante de nuestro Dios, agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas conforme es su santa voluntad. Y yo te animo a ti, hermano, amigo, que nos sigues a través de las redes, a que tú puedas también unirte a nosotros en oración y adoración a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande y misericordioso. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces nosotros, confiados en nuestro Dios, que Él va a hacer su santa voluntad, nosotros venimos hoy a pedirle y agradecerle por todas sus bendiciones dadas a nuestras vidas. Sabemos que nuestro país y todo el mundo sigue pasando los tiempos difíciles, pero nosotros aprendemos y aprenderemos y seguiremos confiando en ese grande Dios que nos rescató de este mundo de perdición. Vamos a orar, te invito a orar, agradeciéndole a Dios por esta oportunidad de poder reunirnos una vez más. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de poder emprender este nuevo tiempo, emprender esta nueva etapa en nuestras vidas, y también gracias porque tú nos permites, Señor, reunirnos como iglesia para adorarte, para bendecir tu nombre y exaltar, bendito Dios, tu soberanía, gracias sobre nuestras vidas. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder también postrarnos delante de ti en oración, en gratitud a tu santa voluntad hacia nuestras vidas, y también para poder, Señor, dejar todas nuestras cargas delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Dios poderoso, nuestro Dios omnipotente, nuestro Dios que siempre sustenta nuestras vidas en todo momento. Y queremos agradecerte, Padre, como iglesia, como pueblo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y ahora vamos a empezar orando por nuestra iglesia, para que el Señor nos ayude a confiar mucho más en Él. Y aún en estos tiempos difíciles y de crisis, nuestra fe en Él se fortalezca. Y que le confiemos nuestra vida espiritual y nuestra salud física, y que aprendamos a confiar mucho más en su provisión. Acompáñenme, hermanos, con su Biblia en el Salmos 91 del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Podemos confiar en el Señor. Él es nuestro lugar seguro, y aún en medio de tiempos de gran incertidumbre, donde las malas noticias abundan y nos quieren hacer desfallecer, podemos correr a nuestro refugio, que es el Señor, y ahí gozaremos de su cuidado, de su protección y de su providencia. Que toda nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté en el Dios Altísimo. Oremos, mis hermanos. Padre Santo, Padre de Gloria, Señor Dios Altísimo, a ti venimos, Señor, con toda humildad, con todo temor, con toda reverencia, Padre. En primer lugar, para adorarte, para bendecir tu nombre, para exaltar quién eres tú, Señor, en nuestras vidas. Y también, Señor, para rogarte por tu iglesia en Pro. Padre mío, cada uno de nosotros reconoce que necesitamos aprender a confiar mucho más en ti. Que no confiemos nunca en nuestras fuerzas, ni en las buenas noticias que aparentemente están saliendo, Señor, sino que toda nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté en ti, en quién eres, Señor, tú, y en cómo actúas tú, Padre Santo. Sabemos, Señor, que en estos tiempos difíciles tus hijos, Padre, se disponen a buscarte en oración,
en meditación de tu palabra, en la lectura de ella, Señor. Que aprendamos a ver este tiempo como un tiempo de bendición, donde tú nos permites conocerte mucho más, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que en la intimidad, Padre, te buscan y anhelan conocerte mucho más. Y así, Señor, tú vas afirmando y consolidando la fe de cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros. Y también, Señor, que podamos poner en tus manos nuestra salud física, Señor, y también nuestra salud espiritual. Que no vivamos bajo el temor, Señor, sino vivamos por la fe en ti. Gracias, amado Dios, porque sabemos que en ti encontramos siempre un refugio y un lugar seguro, donde aprendemos a ver cómo tú actúas como el Padre bondadoso y amoroso que eres, Dios. Gracias porque tu iglesia en pro disfruta de tu presencia, Señor, y de cómo tú obras en cada uno de la vida de mis hermanos. Te damos las gracias también por tu provisión, porque nunca nos ha faltado, Señor. Tú nunca has apartado tu mirada de nosotros. Tu cuidado y tu protección siempre ha sido con cada uno de nosotros. Y por eso te alabamos y te glorificamos. Danos ojos para ver todo lo que tú eres y lo que haces, Señor, en nosotros. Y también ayúdanos a siempre darte gloria y alabanza por eso, mi Dios. Bendecimos tu nombre, te adoramos y siempre estaremos agradecidos, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con nuestra noche de oración. Esta es una linda oportunidad para seguir alabando a nuestro Dios. Dice en la Biblia, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumados, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios nos ha mostrado su misericordia y su fidelidad en todo momento, aún en medio de la prueba. Por eso que vamos a reconocer a través de este himno, esta canción, que grande es tu fidelidad, Señor. Vamos a cantarla a Él. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Cantamos. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, y cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre, eres fiel. Oh, tu
fidelidad, oh tu fidelidad, y cada momento la veo en mí, y nada me falta, pues todo provees, y grande, Señor, es tu fidelidad. El perdón del Señor es grande. Cantamos ahí. Tú me perdonas, me impartes el gozo, y tierno me guías por sendas de paz, y eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, y cada momento la veo en mí, y nada me falta, pues todo provees, y grande, Señor, es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees, grande, Señor, es tu fidelidad. Gracias, Señor. Mis hermanos, podemos seguir confiando en las promesas a pesar de las circunstancias. Dice el Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice el versículo 6, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Tú lo crees, hermano? Vamos a cantarla a él. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en su amor, Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en su amor,
Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. ¿Tú lo crees? Vamos a cantarlo una vez más juntos. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar en su amor. Él me guardará. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Amén, hermanos. Continuamos con este tiempo especial de búsqueda, de clamor y de oración a nuestro Dios. En este tiempo especial vamos a orar por todos los maestros, para que Dios les siga dando paciencia y sabiduría para seguir instruyendo a nuestros hijos en su preparación académica y en la iglesia también en su preparación para la vida espiritual. Como bien sabemos, hace poco fue el Día del Maestro. Cada uno de nosotros ha sido alumnos y hemos sido enseñados por nuestros maestros. Oremos también por aquellos hermanos que nos enseñan en la Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual, en la EBC. Que el Señor pueda fortalecer su vida, pueda impartir conocimiento, sabiduría en cada uno de ellos. La palabra de Dios dice en Hechos 28:31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Que el Señor pueda dar sabiduría y derramar conocimiento, y que no haya ningún obstáculo para aquellos maestros que nos dictan en las clases virtuales. ¿Qué le parece si ahí donde estás, mi hermano, vamos a inclinar nuestro rostro a nuestro Dios? Señor Dios y Padre, venimos delante de ti una vez más, buscando, Señor, de tu rostro, de tu presencia, Señor Dios Padre. Y oramos, Señor Dios, en este tiempo por todos los maestros. Señor Dios, que tú le des paciencia, que tú derrames, Señor, sabiduría para que, Señor Dios, ellos puedan seguir instruyendo, Señor, en la preparación académica, Señor, en la preparación espiritual, Señor Dios, Padre de tus hijos. Bendito Dios, que ellos no puedan tener ningún impedimento, Señor Dios Padre, para seguir impartiendo, Señor, de tu palabra, bendito Dios. Obra, Señor, en la vida, Señor, de cada maestro, Señor, cada maestra, Señor Padre, que dicta clase en la EBC, Señor Padre. Bendito Dios, que tú puedas, Señor, derramar, Señor, conocimiento sobre ellos, Señor Padre. Bendito Dios, y que no haya ningún obstáculo, Señor, que pueda impedir, Señor Dios, que ellos puedan dictar su clase, Señor Dios Padre. Gracias te damos, Señor, por su vida, por la vida de cada uno de ellos. Guárdalo, Señor Padre, protégelo, Señor, de todo mal. Oramos así, Señor Dios, agradecidos, sabiendo que tú obrarás, Señor, tu voluntad, Señor Padre,
y que tu mano cubrirá la vida, Señor, de nuestros maestros de la iglesia, Señor Padre. Oramos así en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, ahora queremos orar a nuestro Señor para que Él nos mantenga fiel delante del compromiso que hemos hecho todos nosotros frente a las misiones. ¿No es cierto? Muchos de nosotros hemos hecho un compromiso delante de Dios en ofrendar y en orar por nuestros misioneros. Son misioneros que el Señor escogió para poder ir a diversas partes de nuestro país y también del mundo a predicar el Evangelio. Recordando que ese es un mandato del Señor Jesucristo, y lo encontramos en su palabra que nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, es una responsabilidad de nosotros poder sostener a nuestros misioneros. Nuestra iglesia tiene algunos misioneros que los cuales necesitan de nuestro apoyo, tanto como oraciones y también económicamente. Por eso, mis hermanos, ahorita vamos a orar al Señor para que Él pueda mantenernos fiel delante de los compromisos que hemos hecho cada uno de nosotros. Así que, mi hermano, te invito a orar. Oremos. Padre Santo, amado Dios, nos acercamos a ti, Señor, para pedirte, amado Padre, por fidelidad, Señor, para nosotros tener fidelidad hacia ti, Padre, en cuanto, Señor, a los compromisos que hemos, Señor, tenido, Señor, que tenemos como hijos tuyos, de sostener, Señor, a estos misioneros que tú elegiste, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú poniendo en nuestro corazón, sensibilizándolos, Padre, para poder, Señor, ofrendar y orar por ellos. Que sabemos, Señor, que es una labor que demanda mucho esfuerzo, Padre. Y te pedimos que seas tú, Señor, manteniéndonos fiel, Señor. Tanto, Señor, como las ofrendas, como oraciones, Señor. Y también, ¿por qué no, Señor?, de darles palabra de aliento a cada uno de ellos. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, dándonos más económicamente, quizá para poder entregarte más a ti, Señor, poder ser más fiel a ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, siempre tenerte presente a ti, Señor, y en la obra que tú mandaste a todos tus discípulos, Padre, de ir y predicar el Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a obedecerte, Señor, y a ser responsables con lo que nos has dejado. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque permite, Señor, que seamos parte, Señor, de que muchas personas puedan salvarse y tener un encuentro contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de reunirnos una vez más para orar, pero también para adorar al Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Quiero que sepa que es una bendición y un privilegio darle al Señor de lo que Él nos ha provisto. Somos parte de una iglesia que ama al Señor y ama hacer la obra misionera tanto dentro y fuera de nuestro entorno. Dios nos guíe desde nuestro corazón en este tiempo especial. Dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 en adelante: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Demos al Señor lo que hemos propuesto darle desde nuestro corazón. Y recordarles también que si deseas hacer llegar tus diezmos y ofrendas, lo puedes hacer acercándote a la iglesia de 4 de la tarde a 7 de la noche. Y tomando las debidas precauciones del caso, o depositándolo también en las cuentas que aparecen en pantalla. Pero también este es un momento muy especial para que oremos juntos por la provisión de cada familia de nuestra congregación y también por la economía de nuestra iglesia. Son tiempos de mucha prueba, pero no olvidemos que nuestra confianza está en nuestro Dios. Oremos juntos, por favor. Señor Jesús, nos acercamos ante ti para adorarte y bendecirte. Queremos darte las gracias porque tú no dejas desamparado a tus hijos. Siempre les provees, Señor, y los ayudas en medio de las pruebas. Como también tú lo hiciste con la iglesia primitiva, donde a nadie le faltaba nada. Porque tú lo movías a honrarte a ti y también a ser parte de la obra que habías puesto en sus corazones. Padre Santo, obra por favor de una manera muy especial por los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Pro, para que ellos te honren con sus vidas y con sus recursos. Y si alguno tuviera alguna necesidad, de repente ha perdido el trabajo o no están estudiando algunos, te pedimos que puedas ayudarles y proveerles en medio de esta situación. Señor, también te pedimos por tu iglesia, para que sigas proveyéndola y sustentándola como hasta ahora, que siga siendo de bendición en todo lugar. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Honremos al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos. Esta es una oportunidad para alabar a nuestro Dios y darle gracias por todo lo que Él ha hecho y Él hará. Vamos a cantarle al Señor ahí. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Te alabamos, Señor, te cantamos. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre,
cantamos. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, metió vida nueva y al fondo del mar. Muy bien. Lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado solo en el nombre de Jesús hay libertad. Te cantamos, Señor, te alabamos a ti, te damos gloria y honra a ti, Señor. Gracias, Señor. Amigos y hermanos, continuamos con nuestras actividades virtuales. Te animamos e invitamos a participar con nosotros. Todos los martes a las 8 de la noche tenemos nuestras clases de EBCB, Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual. Los miércoles, acompáñanos en nuestra noche de oración virtual, 8 de la noche. Continuamos con la serie Viviendo por la Fe, Hombres y Mujeres de Fe. Hermanos, los animamos a participar en nuestro tiempo de oración unida, todos los jueves a las 9 de la noche vía Zoom. Para más información, comunícate con tu supervisor. Los sábados, Generación Vida trae un programa especial para la juventud. Invitamos a los adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos a participar de nuestra transmisión a las 7 de la noche. Los domingos tenemos nuestro culto de adoración. Iniciamos la serie Los 7 Yo Soy de Jesús. Transmitiremos el servicio en nuestros 4 horarios: 8 de la mañana, 9:30 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Y también, para los más peques de la casa, el Ministerio de Niños Dejando Huellas tiene un programa especial para ellos, todos los domingos a las 4 de la tarde. Continuamos poniendo el amor en acción. Donemos alimentos no perecibles para los hermanos que están pasando por necesidad. Puedes dejarlos en las instalaciones de nuestra iglesia de lunes a sábado de 5 a 7 de la noche. Por favor, toma las medidas necesarias de cuidado al acercar. Si usted desea dejar su diezmo u ofrenda misionera, puede hacerlo de 2 formas. Acercándose a nuestra iglesia de 5 a 7 de la noche, respetando todas las condiciones sanitarias establecidas por el gobierno. O depositándolo en el número de cuenta que aparece en pantalla. Una vez hecho el depósito, envíe una foto del voucher al correo o número de WhatsApp que aparece en pantalla: 913-362-134.
vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, y el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. No puedo callar. Amén. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo. Después del tiempo de oración y el tiempo de alabanza que Dios nos ha permitido, ahora les invito a tener un tiempo con la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a retomar nuestra serie Viviendo por la Fe, hombres y mujeres de fe. Y es nuestro quinto tema. Nuestro personaje de hoy es Abraham, un hombre obediente, anda por fe. Un hombre obediente anda por fe. Sin lugar a duda, en la vida cristiana no hay un tema más importante que la fe. Si nosotros no vivimos por fe, no podemos tener una vida auténtica con Dios. Sin fe, no podemos ser salvos de la condenación. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Sin fe, no podemos resistir cuando vienen las pruebas y las dificultades. Estaremos vulnerables y el desaliento se va a apoderar de nosotros. El autor de Hebreos, conociendo la tremenda importancia de la fe que los creyentes a los cuales él dirige su carta, han pasado una serie de pruebas y persecuciones. Los va a alentar a perseverar en la fe. Para esto, le presenta una lista de hombres de fe. Ya hemos visto algunos de ellos. Estos ejemplos tienen algo en común. Ponen su total confianza en Dios. Ponen su fe en Dios. A pesar de sus pruebas, a pesar de las circunstancias difíciles, ellos triunfaron por poner su confianza en Dios. Para el escritor de los Hebreos, tener fe es apegarse a las promesas de Dios. Es depender de la palabra de Dios. Es permanecer fiel a Dios. Es vivir por la fe. Y vivir por la fe no es fácil. Luchamos con dificultades que nos pueden llevar a cuestionar aún nuestra fe, nuestra esperanza. Necesitamos ánimo para seguir adelante, para mantenernos firmes en nuestras convicciones. Hoy lo vamos a ver en la palabra de Dios. Y antes de meditar en la vida de Abraham, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra. Hoy vamos a ver un personaje más que tuvo el privilegio de andar por fe. Que tuvo el privilegio, amado Dios, de ser guiado por ti y de que confiara su vida plenamente en tus manos. Queremos que en esta noche hables a nuestro corazón y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 8 al 10. Allí en sus Biblias, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora permítame leerlo en otra versión. La Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de nuestro Dios. Fue pues por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia.
se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Los mismos hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por fe. Hoy vamos a ver el ejemplo de fe en la vida de Abraham. Abraham, un hombre obediente, anda por fe. Un hombre obediente anda por fe. Abraham actuó como un hombre que caminó por fe y no por lo que veía. Y confirmó su derecho a ser reconocido por todas las generaciones como el padre de la fe, el padre de los creyentes. Mira lo que nos dice Nehemías capítulo 9, versículos 7 y 8. Acerca de Abraham. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Mira lo que nos trae a memoria Nehemías. La historia de este hombre que anduvo por fe. Y que no solamente lo tuvo él, sino que lo transmitió a su hijo Isaac. Isaac lo transmitió a su hijo Jacob. Esta misma promesa que Dios le hizo a Abraham, también se lo hizo a su descendencia. Abraham hizo honor a este nuevo desafío de Dios, de andar por fe. Permítame leerle lo que dice un comentarista, Matthew Henry. Mira lo que dice Matthew Henry acerca de Abraham. El pacto se lograría a su debido tiempo. La simiente prometida era Cristo, y los cristianos en él. Y todos los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, siendo partícipes las mismas bendiciones del pacto. En señal de este pacto, que su nombre fue cambiado de Abraham, un alto padre, a Abraham, el padre de una multitud. Todo lo que disfruta el mundo cristiano es en deuda por Abraham y a su simiente. Mira lo que dice este comentarista. Nos hace ver un poquito más para conocer a Abraham. El nombre de Abraham significaba Padre Alto o Padre Altísimo. Y Abraham, el padre de la multitud. Y Abraham hizo honor a este su nuevo nombre, por andar por fe. Abraham tuvo 3 episodios en su vida donde su fe triunfó. Y el día de hoy aprenderemos acerca de su fe con respecto a la tierra prometida. De esta fe aprenderemos 3 cosas importantes. La primera de ellas, por la fe Abraham obedeció a Dios. Por la fe Abraham obedeció a Dios. La fe de Abraham se muestra o se manifiesta en su obediencia a Dios. No se puede obedecer a Dios si no hay fe. Y vamos a ver 3 aspectos en los cuales se muestra la fe de Abraham obedeciendo a Dios. La primera de ellas, por la fe obedeció al llamado de Dios. Por la fe obedeció al llamado de Dios. Mira lo que nos dice Hebreos 11, 8, la primera parte. Por la fe Abraham siendo llamado. Abraham obedece al llamado de Dios porque cree que Dios lo está llamando. Mira, esta historia está en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es importante notar que Abraham no tenía ninguna duda que Dios era quien le hablaba y que no tenía duda de lo que Dios le pedía. Por eso él obedece.
Juan Calvino nos dice de esta manera: una de las cosas principales que corresponde a la fe es no dar ni un paso a no ser que la palabra de Dios nos enseñe el camino. Mira, debemos dar pasos conforme a la voluntad de Dios que está escrito en su palabra. Es la palabra de Dios que activa la fe. Dios toma la iniciativa hablando a Abraham y él le cree a Dios por medio de la fe. Tal como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Y que tú debes de obedecer. Al igual que Abraham, debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios y ser obediente a ella. Segundo, por la fe obedeció a Dios al dejar su tierra. Por la fe obedeció a Dios al dejar su tierra. Mira lo que dice el capítulo 11, versículo 8b. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. El llamado de Abraham de salir de su tierra venía acompañado de una promesa. Dios le daría una tierra por heredar. No era una prueba fácil para la fe de Abraham el dejar lo que tenía a fin de buscar otra tierra, cualquiera que sea esta. El amor a los suyos, el amor a su tierra, la seguridad que tenía junto a su pueblo, no le era fácil, porque él sabía de que salir de su tierra también se enfrentaría a acechanzas de sus enemigos. Todo esto tendría que ser un gran impedimento para obedecer a Dios. Sin embargo, Abraham obedece. Sí, porque él lleva a cabo su confianza en Dios. Y sus deseos entonces están en pos de los deseos de Dios. Abraham obedece y lo lleva a desprenderse de todo lo que le ataba en esa tierra. Hermano, amigo, debemos ejercer la fe para obedecer a Dios. Cuando Él nos pida que dejemos algo que deseamos, cosas que atesoramos, quizás sean nuestros planes para el futuro, quizás sean nuestros estudios, aún nuestra propia familia, nuestra fe en Dios debe de llevarnos a la obediencia a Dios. Debemos de vencer todo obstáculo que se oponga a la voluntad de Dios. Nosotros debemos obedecerle a Dios por fe y debemos estar capacitados para hacerlo cuando la palabra de Dios nos los dice. Obedecer a Dios siempre será lo mejor que nosotros podamos hacer. Tercero, por la fe obedeció a Dios al ir a una tierra que no conocía. Por la fe obedeció a Dios para ir a una tierra que no conocía. Mira lo que dice el texto bíblico ahí en el versículo 8 que estamos viendo del capítulo 11. Y salió sin saber a dónde iba. Esa frase, sin saber a dónde iba. ¿Sí? Ya era difícil para Abraham dejar su tierra por otra, pero aún se hace más difícil dejar su tierra por otra tierra que no conocía. Al no conocer la tierra que Dios le daba, no conocía cómo llegar a ella. Abraham tenía que ejercer la fe para creer que Dios era capaz de guiarlo correctamente hacia esa tierra. Tenía que ejercer la fe para creer que lo libraría de todos los peligros que en el camino se presentarían. Tenía que ejercer la fe para creer que Dios les daría esa tierra. ¿Sabes? La fe no solo es creer. La fe es actuar conforme a lo que se cree. La fe activa que hace hazañas por Dios es siempre una cuestión de obediencia. La fe debe ser suficientemente fuerte para obedecer.
aunque Dios nos mantenga en la oscuridad acerca de algunos detalles que a nosotros nos gustaría conocer. Sí, Abraham no sabía a dónde iba, solo la dirección de Dios. No se le dijo a dónde iba a ir, no se le dio ningún mapa, ninguna dirección, solo la promesa. Lo dice Génesis capítulo 12, versículo 1. El Señor le había dicho a Abraham: vete de tu patria, de tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí está. Un comentarista nos dice acerca de esta obediencia: algunas personas nunca realizan nada para Dios porque no obedecen dando un paso a la vez. Quieren demasiada información adelantada. Quieren eliminar de la obediencia todo misterio, incertidumbre y aparente riesgo. Pero esto significaría la eliminación de la fe. La fe y la obediencia son inseparables en la relación del hombre con Dios. Abraham fue justificado porque creyó a Dios. Dios confirma a Isaac la promesa hecha a Abraham. Sí, Abraham obedece a Dios y esta misma fe es transmitida hacia sus descendientes. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 26, versículo 3 al 6. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como la estrella de los cielos, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dios está hablando ahora acerca de Abraham. Y le dice a su hijo: Abraham tuvo una fe obediente, una fe plena en Dios. La fe obediente de Abraham fue tomada por Isaac su hijo. Isaac su hijo siguió el ejemplo de su padre y heredó la misma promesa de Dios. Papá, mamá, Isaac tuvo que vivir como su padre Abraham, y Dios le aseguró su presencia y bendecirlo. Hermano, amigo en Cristo, la fe no se hereda, sino se transmite. La fe no se obliga, se vive de tal manera que nuestros hijos abracen nuestra misma fe, como Isaac atesoró en su corazón esa misma esperanza en las promesas de Dios como su padre Abraham. Segundo, por la fe Abraham fue paciente para guardar la promesa. Por la fe Abraham fue paciente para guardar la promesa. Mira lo que dice el versículo 9 del capítulo 11 de nuestra lectura del libro de Hebreos. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. Por la fe habitó como extranjero. Cuando llegó él a la tierra prometida, él habitó en este lugar como un extranjero. El término griego que se usa aquí significa residir temporalmente. Es decir, vivió en una tierra de la cual no tenía la propiedad prometida. Abraham tuvo que vivir en estas condiciones haciendo uso de una fe inquebrantable en Dios y en sus promesas. ¿Sabes? Él pudo pensar tantas veces como
estas cosas. ¿Es esta la promesa de Dios? ¿Es esta la tierra que Dios me prometió? ¿Cumplirá realmente su promesa? ¿Me equivoqué y no era Dios quien me hablaba? Tantas cosas pudieron haber pasado por la mente de Abraham. O de repente él pudo pensar, estoy en este lugar, ¿debo de conquistarla? ¿Debo echar a los moradores de esta tierra que Dios me ha prometido? Todos estos pensamientos pudieron hacer dudar a Abraham en su fe. Pero nada de esto hizo Abraham, sino por la fe aguantó los tiempos y la forma de Dios. Él tenía fe en Dios y que Dios va a cumplir sus promesas. Pero Dios cumple sus promesas en su tiempo y en su forma. Esta fe lo llevó a vivir en tiendas, listos para trasladarse en cualquier momento. Todo el tiempo que Dios lo estableciere, se quedaba ahí. Y él ejercitaba la fe, y la fe le ayudó a aguardar con paciencia el cumplimiento de las promesas de Dios. Y esta fe se trasladó a Isaac, e Isaac trasladó esta fe a su hijo Jacob, coherederos juntamente con Abraham de la misma promesa. Génesis 12:1. Vete a la tierra que te mostraré. Dios le dijo, vete de tu tierra a la tierra que yo te voy a mostrar. Pero no le dio la dirección exacta de donde iba de ir Abraham. Él tuvo que tener confianza en lo porvenir, porque quien le hizo ese pedido fue Dios. Recuerda, amigo, recuerda, hermano, aun cuando Abraham recibió la promesa de la herencia, fue solo la promesa que recibió, no la posición visible de la tierra. Pero para Abraham la promesa de Dios era tan sustancial como su realización. Abraham sabía que tenía que esperar con paciencia la promesa de Dios. Y esta es una cualidad de la fe. Y esta es una de las características de la fe. Ahora permítanme, vamos a leer lo que dice Hebreos 11:6. Y que ya lo hemos tratado en otras oportunidades. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. La fe de Abraham agradó a Dios porque él supo aguantar, él supo esperar. Sí, por la fe Abraham esperó con paciencia el cumplimiento de la promesa. Y este es nuestro tercer punto. Por la fe Abraham esperó con paciencia el cumplimiento de las promesas. ¿Cuál es la razón por la cual tuvo Abraham paciencia para habitar como extranjero en la tierra que Dios le prometió? La razón que nos da el autor de los Hebreos está en el versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham esperaba. Y sí, él esperaba por fe una ciudad muy diferente a una ciudad hecha por manos humanas. La Nueva Traducción Viviente nos dice de esta manera. Abraham esperaba una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Toda ciudad construida por hombres no es eterna, se envejece y se deteriora. Pero una ciudad en la cual el diseñador es Dios y el que construye es Dios, es una ciudad eterna, indestructible y de mucha bendición.
La fe de Abraham lo llevaba a ver las cosas que no veía como totalmente ciertas. Esta fe verdadera lo llevaba a actuar conforme a su fe en Dios y en sus promesas, aguardando con paciencia su cumplimiento, debido a que su mirada no estaba en la tierra, sino en las cosas eternas. Abraham tuvo paciencia para esperar y vivir como extranjero en una tierra que no le pertenecía. ¿Sabes qué? En esta tierra lo único que logró fue comprar un campo, la tierra de Macpela, lugar que compró para poder poner los restos de Sara, su amada esposa. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 23. Él tuvo paciencia porque creyó que Dios le daría una posición en la patria celestial. Y esta fe le produjo paciencia para guardar el cumplimiento de las promesas de Dios. Sí, de la tierra prometida, solo lo que tuvo Abraham fue ese campo donde enterró a su familia. Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 36. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Nos dice un comentarista: la fe de Abraham en Dios se proyectó más allá de la promesa de un lugar o de una tierra. Aun cuando Dios le había prometido la tierra a él y a sus descendientes, Abraham sabía que las posesiones terrenales son temporales. Él siempre tuvo el ojo de su fe puesto en la ciudad con cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, Abraham esperaba con tranquilidad, ya que sabía que para él estaba reservada una ciudad que nunca se acabaría y que podría disfrutar de ella eternamente. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos porque una promesa de Dios aún no se cumple en nuestra vida? Muchas veces dudamos, dejamos de creer y de esperar, o queremos intervenir en nuestras fuerzas. Debemos de tener paciencia para guardar la promesa de Dios, al igual que Abraham lo tuvo. Él no miraba lo terrenal, sino que él miraba lo celestial. Y lo miraba como algo ya hecho. Y se gozaba viviendo y viéndolo por la fe. Se gozaba en las bendiciones de Dios. Amigo, hermano que nos estás escuchando, las dificultades y los problemas en la vida se alivian con la esperanza en Dios, sabiendo que sus promesas trascienden este corto tiempo de vida que tenemos. Sus promesas son para la eternidad. Por lo tanto, podemos esperar pacientemente el cumplimiento de todas sus promesas. Como son, Él nos ha prometido la vida eterna. El tener un cuerpo glorificado. El lugar donde no habrá más llanto ni más dolor. Donde la presencia de Dios estará con nosotros para siempre. Hay muchas promesas en la palabra de Dios que van a fortalecer nuestra vida. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha prometido que ha empezado en nosotros una buena obra, lo dijo el apóstol Pablo, y lo está perfeccionando. Que Dios permita que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestra fe. ¿Sabes? A Abraham, durante toda su vida, él vivió 175 años. Nunca vio el cumplimiento de las promesas de ser padre de una gran nación y de heredar
la tierra prometida. Abraham ciertamente vivió por la fe y nunca dejó de creer. Al final, todas las promesas de Dios se cumplieron. De Abraham viene el pueblo de Israel. Dios cumplió sus promesas. La fe cristiana debe ser una posesión de toda la vida. Si no perseveramos en la fe a lo largo de nuestra vida, mostramos en realidad que nunca tuvimos una fe verdadera. No solo debemos de seguir creyendo, sino que debemos de confiar en Él siempre y ser pacientes y aguantar y creerle a Dios, porque Dios nos dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo esto lo podemos hacer si perseveramos en la fe, tal como lo hizo Abraham. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios permite que usted, amigo, pueda escuchar este ejemplo de fe. Pero para que usted tenga la misma fe de Abraham, usted tiene que tener al autor de la fe. Y el autor de la fe es Dios. El autor de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Usted va a descansar en Dios plenamente cuando Dios more en su corazón. Pero para que Dios more en su corazón, usted necesita arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Jesús. Si usted nunca le entregó su vida a Jesús, hoy lo puede hacer. Dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvos. Permíteme guiarte en una palabra de oración. Si usted le quiere entregar su vida a Jesús, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo que nos has dejado a través de la vida de Abraham. Un hombre que creyó plenamente en ti. Yo necesito, amado Dios, también esa misma fe. Y necesito poner mi vida en tus manos. Es por ello que esta noche yo reconozco que soy un pecador. Y te pido perdón por mis pecados. Y acepto por fe que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Señor Jesús, ven a morar a mi corazón. Y dame esa fe que persevera hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y gracias por este tiempo de compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga. Si le has entregado tu vida a Cristo, o tienes alguna duda, o quieres una consejería pastoral, llámanos al número que aparece en pantalla, 913-362-134, y un pastor te atenderá. Gracias a Dios por este hermoso tiempo de adoración a nuestro Dios. Ahora, hermano, yo te invito a que tú ahí en casa aprendas a confiar, a descansar en Dios, pues hemos dejado en esta noche todas nuestras cargas, todas nuestras peticiones delante de Dios, y Él hará conforme sea su voluntad. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y la misericordia de Dios siempre sea en nuestras vidas y en cada momento de que tenemos que estar enfrentando cualquier situación que nos toca vivir. Vamos a orar para agradecerle por este tiempo. Padre, gracias queremos darte por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder estar delante de ti como iglesia, como familia, Señor, y poder estar aprendiendo a confiar y descansar en ti, Señor. Porque en esta noche, Señor, podemos estar teniendo un corazón en paz, un corazón tranquilo, sabiendo que tú harás la obra perfecta en nuestras vidas. Te agradecemos por tu iglesia,
Bendice a los hermanos de nuestra iglesia de Pro y que siempre tú hagas tu voluntad en medio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos el próximo miércoles, hermano y amigo. Que Dios les bendiga.